¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que el arte digital no cuenta, que la computadora hace todo o que eso cualquiera puede hacerlo con un clic? Por otro lado, también hay quienes dicen que el arte tradicional es anticuado, que es lento o que ya no tiene sentido cuando todo puede hacerse desde una pantalla. La realidad es que ni una cosa ni la otra es cierta. El arte no se define por la herramienta, sino por la persona que la usa. Cada medio tiene sus ventajas y sus desafíos. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre el arte tradicional y el digital. El arte tradicional sin duda es el punto de partida. Es el origen de todo lo que entendemos como creación visual. Lápices, acuarelas, óleo y arcilla son materiales con los que el artista se relaciona directamente, sin intermediarios. Dibujar o pintar a mano tiene algo inherentemente humano. La sensación de deslizar el pincel, de sentir la textura del papel o del lienzo, de ver cómo el color se mezcla en tiempo real. Hacer arte tradicional te obliga a estar presente, a trabajar con tus errores y a conocer el comportamiento de cada material y poder adaptarte a él. Otra ventaja del arte tradicional es que es más intuitivo que el digital. Desde pequeños aprendemos a escribir y dibujar con nuestras manos, por lo que la relación con los materiales se siente más natural. Además, el resultado tiene una presencia física, porque puedes tocarlo, colgarlo, enmarcarlo o venderlo como una pieza única. Esa tangibilidad le da un valor simbólico que el arte digital no puede replicar por completo. Tener una obra terminada frente a ti con sus texturas y sus imperfecciones es una experiencia incomparable. Y no me refiero a que las obras digitales no tengan valor, sino que, por ejemplo, no es del todo posible vender una pieza digital original. Casi siempre se va a tratar de una copia en alta resolución. Pero por supuesto, trabajar con medios tradicionales también tiene sus desventajas. Para empezar, es un proceso más lento y requiere una preparación previa. Primero tienes que organizar el área de trabajo, reunir todos los materiales que vayas a utilizar, y si vas a pintar tienes que hacer muchas mezclas para los colores que quieras usar. Colocar el lienzo en un lugar con una buena iluminación, entre otras cosas. Y por si fuera poco, al final de cada sesión, sin importar si terminaste o no la obra, tienes que limpiar todo, lavar los pinceles, limpiar las paletas. Es todo un proceso que no debes tomar a la ligera. Al principio, hacer arte tradicional puede parecer más económico porque si quieres empezar a dibujar, basta con tomar un lápiz y un papel. Pero con el tiempo, los costos se acumulan. Piensa en que tienes que reponer pinceles, lienzos, pinturas y papeles porque tarde o temprano se van a acabar. Y ni hablar de gastos secundarios como iluminación, barnices, una mesa o un escritorio donde dibujar. Y esta es otra de sus desventajas. Para trabajar arte tradicional, hablando de técnicas más complejas como la pintura, necesitas un espacio físico tanto para crear como para almacenar tus obras, lo que no siempre es fácil si produces con frecuencia. Pronto te vas a quedar sin espacio para guardar tus materiales o tus lienzos. Una peculiaridad del arte tradicional que personalmente no considero desventaja, pero tampoco diría que es una ventaja, es que los errores no se corrigen con facilidad. Un trazo mal hecho, una mancha de tinta o usar el color equivocado pueden obligarte a cambiar todo el planteamiento de tu obra. Y muchas veces, un error que pensamos imposible de corregir hace que directamente abandonemos la obra o borremos todo el proceso y comencemos de nuevo. Pero ese mismo obstáculo puede convertirse en una enseñanza muy valiosa. Primero, porque te obliga a ser más cuidadoso, a planear bien lo que vas a hacer, pero también en un momento de crisis te ayuda a improvisar y a encontrar soluciones creativas para esos errores sin depender de la función deshacer cuando haces un rayón o de la herramienta licuar cuando tus proporciones no están bien. Aunque son soluciones rápidas y eficaces, yo pienso que si te acostumbras a solucionar todo de la manera fácil, sí puedes llegar a perder tu habilidad para encontrar tú mismo la solución. El arte digital, por su parte, ha transformado completamente las diferentes formas de crear. Con una tableta o una computadora, tienes acceso a una cantidad casi infinita de pinceles, texturas, colores, efectos y herramientas de edición. No necesitas un espacio físico con buena iluminación, ni preocuparte por el secado o por tener que ordenar tu área de trabajo. Prácticamente todo lo que necesitas está en tu dispositivo.
Sin duda es una forma de trabajar más limpia, práctica y sobre todo flexible. Puedes guardar miles de archivos sin ocupar un espacio físico y editar tus obras con facilidad para imprimirlas o compartirlas en redes sociales en cuestión de segundos. Existen diferentes opiniones acerca del ritmo de aprendizaje en el arte digital. Algunas personas aseguran que suele ser más rápido porque el margen de error es mucho más amplio. Es decir, que si algo sale mal, basta con eliminar una capa, ajustar los niveles de color o presionar deshacer. Esa libertad hace que muchos artistas se sientan más cómodos experimentando. En digital puedes probar distintas paletas, estilos o composiciones sin el miedo de arruinar una obra, porque sabes que será muy fácil corregirlo. Puedes crear nuevos lienzos con mucha facilidad, y esa falta de presión es lo que para muchos fomenta la exploración. Trabajar en digital te permite equivocarte infinitas veces sin perder mucho tiempo, pero sobre todo sin perder materiales, lo que resulta ideal para aprender y para producir con rapidez. Sin embargo, otros artistas sugieren que para poder aprender así de rápido, primero tienes que dominar los fundamentos del arte tradicional. La realidad es que los dos medios tienen sus complicaciones, y lo que para algunas personas resulta difícil, otros lo pueden hacer sin problemas. Yo te recomiendo que pruebes los dos medios y compares con base en tu experiencia y tus habilidades. Pero en ninguno de los dos medios todo es color de rosa. El arte digital también tiene sus desventajas. Empezar puede ser muy costoso, porque de entrada necesitas una tableta gráfica. Considera que las tabletas exclusivas para dibujar solo funcionan cuando están conectadas a una computadora. Las tabletas para principiantes pueden costar desde 500 hasta 4,000 pesos, pero por supuesto que existen tabletas muchísimo más caras, llegando a costar hasta 40,000 pesos. Y también hay que sumar el costo de una computadora, que hoy en día puede ser muy alto considerando que necesitarás ciertas especificaciones. Adicionalmente, necesitas un software de dibujo. Existen opciones gratuitas como Krita, GIMP o Ibis Paint, y más avanzadas como Photoshop, Clip Studio Paint o Procreate exclusivo para iPad. Las aplicaciones gratuitas están bastante completas y lógicamente son las más utilizadas por los artistas digitales. Pero para quienes quieren hacer un trabajo más profesional, valdría la pena hacer la inversión en un software más especializado. Además del tema de los costos, cabe mencionar que hacer un salto de tradicional a digital sí requiere un periodo de adaptación. Ten en cuenta que dibujar en una pantalla no se siente nada igual que dibujar sobre el papel. La falta de textura y la sensibilidad de la pluma pueden hacer que al principio todo se sienta artificial. A eso se le suma el desgaste físico de tener que pasar horas frente a una pantalla. Esto puede repercutir tanto en tu postura como en tu vista y puede llegar a provocar lesiones en otras partes de tu cuerpo. Por ejemplo, es muy común que las personas que trabajan mucho tiempo en la computadora se lastimen la muñeca. Aunque no es necesario tener un espacio físico como una oficina para trabajar arte digital, convendría tener por lo menos una silla o un sillón cómodo en donde puedas adoptar posiciones que no te traigan problemas de salud en el futuro. Y aunque puede parecer un detalle menor, al hacer arte digital hay algo importante que se pierde. Como te comentaba hace rato, es el hecho de que una obra digital no necesariamente tiene un original. Claro, existe el archivo original de la pieza, del que puedes distribuir copias digitales o impresas, pero no puede existir en su forma física. Aquí es donde entran en juego las licencias o los tokens no fungibles o NFTs que certifican la propiedad de un archivo digital o físico y que han generado mucha controversia. No vamos a profundizar, pero a lo que me refiero es que es mucho más sencillo que alguien distribuya una obra digital sin tener los derechos a que alguien distribuya una obra física original. Por ejemplo, si la publican en internet, solo sería una fotografía de lienzo, pero sabemos que la obra original sigue perteneciendo al artista, mientras que en digital esta línea es un poco más difusa. Para no quedarnos únicamente en el discurso y poder observar las diferencias en la práctica, decidí realizar un experimento personal. No fue con la intención de establecer una verdad universal, sino de poner en juego la experiencia de dibujar en papel y dibujar en una tableta digital.
todo lo que se muestra aquí parte de mi propia experiencia. Cada persona se relaciona de manera distinta con los materiales, los soportes y las herramientas. Aquello que para mí resulta fluido, para otros puede representar un obstáculo y viceversa. Las cosas que para mí son más complicadas, a otros se les facilita. Justamente por eso, más que llegar a una conclusión cerrada, este ejercicio busca abrir la invitación a que cada quien explore y compare por sí mismo. El planteamiento fue realizar el mismo retrato en ambos soportes con el mismo tiempo disponible, 30 minutos, sin buscar un acabado perfecto ni un nivel alto de detalle, sin observar cómo se comporta el proceso bajo las mismas condiciones. Comencé con el dibujo digital, trabajando en un iPad con Procreate. Empecé marcando las líneas guía del rostro, delineando las facciones principales, ubicando luces y sombras y sugiriendo la ropa y el cabello. Sabía desde el inicio que el tiempo era limitado, así que dejé de lado la presión por terminar bien y me concentré en dejar que el dibujo avanzara de forma natural dentro de ese margen. Durante este primer ejercicio noté algo importante. A pesar de la precisión de la pluma, de los niveles de presión y de la simulación del lápiz, me sentí físicamente más distante del dibujo. La mano no entra en contacto directo con el material porque hay una pantalla de por medio. En mi caso, esa separación sigue siendo perceptible, aunque reconozco que me he acostumbrado a ella gracias a las posibilidades que ofrece el medio digital. Las ventajas son claras. Podemos cambiar el tamaño y la opacidad del pincel, acercar el lienzo para trabajar detalles, deshacer errores, corregir proporciones con herramientas como licuar, seleccionar y mover partes específicas del dibujo. Todo esto vuelve el proceso más rápido y flexible. Además, la elección del color es inmediata. Para este retrato utilicé un tono marrón oscuro que aporta cierta calidez, algo que en el dibujo tradicional con grafito no es tan sencillo sin tener que recurrir a otros materiales. Este fue el resultado del retrato digital tras 30 minutos de trabajo. Después pasé al dibujo en papel. Desde los primeros trazos noté un cambio respecto al ejercicio pasado. Mi mano estaba más suelta en este ejercicio. La sensación de la presión directa sobre el papel facilitó mucho la construcción de las proporciones iniciales, algo que en digital no logré resolver de la misma manera. El contacto físico con el material fue clave para las decisiones tomadas desde el primer momento. Sin embargo, conforme avanzaba el dibujo, también se hicieron evidentes algunas limitaciones. Al no contar con las herramientas del entorno digital, el avance requería más tiempo. Ajustar los tonos, corregir errores o reforzar sombras implicaba procesos más lentos y en su mayoría irreversibles. Aún así, trabajar con grafito tiene algo que sigo valorando mucho y que personalmente siento que se nota en el resultado. La posibilidad de difuminar con los dedos y así controlar directamente la presión, generando transiciones suaves que en digital suelen verse más artificiales y hasta borrosas. Otro de los retos fue la escala. Al no poder acercar el lienzo, tuve que acercarme yo físicamente al papel para observar mejor los detalles. Además, para lograr tonos más oscuros, fue necesario cambiar de lápiz, mientras que en digital bastaba con modificar un parámetro en cuestión de segundos. Al final, lo interesante no fue tanto comparar los resultados, porque visualmente no son tan distintos. Lo importante es entender cómo cada soporte condiciona el proceso. A pesar de que dibujé lo mismo en el mismo tiempo, las decisiones y el ritmo cambian de manera significativa. Más que elegir un medio sobre otro, este ejercicio confirma que cada técnica ofrece posibilidades distintas y plantea obstáculos diferentes, y que como artistas o creadores, también nos transformamos en función de las herramientas que usamos. Si este programa te hizo cuestionarte qué implica trabajar en distintos soportes, la mejor respuesta está en la experiencia directa. Te dejo la invitación a probar, equivocarte y observar qué ocurre en el proceso. Cuando se trata del ámbito profesional, cada medio tiene sus propios espacios. En el arte digital predominan las industrias del entretenimiento, los videojuegos, el diseño y la publicidad, donde la rapidez para editar y reproducir contenido son clave. En cambio, el arte tradicional mantiene su relevancia en el arte plástico, la ilustración editorial, la pintura, el grabado y, por supuesto, la enseñanza.
Y aunque el mercado laboral actual se inclina hacia lo digital, el arte tradicional sigue siendo el preferido por muchos coleccionistas y espectadores, quizá porque el proceso les resulta más familiar y justamente por el hecho de tener algo tangible. Más allá de las diferencias, ambos mundos se complementan. Muchos artistas mezclan técnicas, hacen bocetos a mano y los terminan digitalmente o al revés, diseñan digitalmente y luego trasladan la obra al lienzo. Las fronteras entre lo digital y lo físico son cada vez más difusas, pero eso no es algo malo. Al contrario, nos permite explorar más, combinar procesos y ampliar nuestras posibilidades. Lo importante es entender que las bases del arte son las mismas sin importar el medio. Lo que cambia es la herramienta, más no el lenguaje. Al final, cada artista elige el medio que se adapta mejor a su forma de pensar y de trabajar. Algunos prefieren la inmediatez y la limpieza del digital. Otros, la textura y la imperfección del tradicional. No hay una opción correcta. Cada técnica te permite crear y comunicarte de una manera diferente. El valor del arte no se define por la herramienta que usamos, sino por la eficacia con la que transmitimos un mensaje. No tienes que decidir entre la pintura o la pantalla, sino reconocer que ambos medios pertenecen a la misma búsqueda por entender el mundo que nos rodea y expresarlo a nuestra manera. Son dos diferentes caminos que conducen al mismo lugar. Espero que la información que te compartí te sea útil para seguir descubriendo tu voz artística. Nos vemos en la siguiente emisión de La Mancha.